Pues qué testimonios, la verdad. Precisamente quería compartirles ese testimonio en la semana. Fuimos a ver mi esposa y yo a una amiga de la universidad. Se puede decir que es de mis pocas amigas de la universidad con la que realmente tenía confianza y nos llevamos bastante bien. Me estimaba bastante. Y de un año y medio para acá, su vida dio un giro impresionante. El día que yo me casé, ella estaba enterrando a su papá, y a partir de ahí se desencadenó una serie de eventos, empezando por esto del lupus. Yo no sabía hasta un año después, el año pasado, me enteré de lo que había estado viviendo ella, y pues me puse en contacto con ella inmediatamente, ¿no? Y pues ya me platicó toda la situación. Me sentí, la verdad, pues muy mal, porque deja uno pasar muchas oportunidades cuando uno dice que ama y que aprecia a las personas que son importantes para nosotros, y de repente se nos complica demasiado, se nos hace muy difícil presentarles al Señor, sabiendo que es lo mejor que les podríamos dar. Y así me pasó, porque cuando ella me dijo de esto, precisamente me acordé de lo que había pasado a mi hermana, y yo di gloria a Dios y dije: Señor, pues tú sabes, de lo que nos guardas, cuánto nos amas. Y con respecto a mi compañera, pues me dio mucha pena, porque dije, igual si hubiera fallecido y ni me hubiera enterado, hasta ya cuando hubiera pasado tiempo, ¿no? Y le dije: ¿sabes qué? Quiero ir a verte, quiero a platicar contigo. Dije, tengo que hacer algo, ¿no? No sabemos, este tipo de enfermedades en un momento te da para abajo, ataca el sistema inmunológico, y cualquier enfermedad se dispara de manera terrible. Y no lo volví a hacer, y hace un par de semanas puso ella en su cuenta de Facebook que había salido bien de la operación, que se había complicado la situación, pero que ya estaba en recuperación. Yo dije: caray, pues otra vez no supe ni qué pasó. Y resulta ser que pues, le iban a hacer una hemodiálisis, y el lupus le atacó en ese momento cuando estaba en la operación, y terminó en terapia intensiva, se complicó todo. Entonces, pues ya no quise dejar pasar tiempo. Fuimos con ella, y pues yo le platicaba, le decía pues lo que hemos estado hablando todo en los testimonios. Le dije: yo creo en un Dios que es poderoso. Yo creo en un Dios que no solamente puede sanarte de la enfermedad, sino más allá, que te puede sanar el alma. Oramos por ella, pero me interesaba de alguna manera hacerle saber que Cristo la puede salvar, no solamente sanar, sino salvar. Me impactó demasiado su estado físico. La verdad, de la persona que yo conocía, y volverla a ver como estaba en ese momento, no lloré para no desmoronarme en ese momento, pero me impactó demasiado verla así. Sin embargo, me dio gusto saber que ella se está refugiando en el Señor, está buscando a Dios en un momento de su aflicción. Y es que la palabra que el Señor nos ha dado para esta mañana tiene que ver precisamente con la seguridad que nosotros tenemos de quién es ese Dios en el cual hemos creído.
que nos demos cuenta de lo que ha hecho el Señor por nosotros. Es increíble, increíble, mis hermanos, cómo podemos olvidar de repente cuánto nos ama Dios. Y hace un rato en el estudio que decía José Luis, apenas nos dicen algo que nos incomode, inmediatamente viene lo primero que es la rebelión en uno, ¿no? El malestar, la incomodidad por lo que no me gusta. Yo sé que nuestra carne siempre va a buscar ir en contra de la voluntad de Dios. Pero tenemos una lucha que no cesa, una lucha diaria que tenemos que vencer a través del Espíritu Santo, sabiendo lo que el Señor es para nosotros. Tenemos que aprender a confiar en ese Dios todopoderoso, en ese Dios grande. Ahorita decía Chuy, vamos a decirle con otras palabras, de la forma que tú gustes, pero es un Dios grande, fuerte. Jehová es poderoso guerrero. Cantamos. Quiero comenzar el día de hoy haciendo un ejercicio. Imaginemos todos que nos dicen para esas fiestas que se preparan con un año de anticipación. ¿Saben qué? El próximo año este evento lo vamos a realizar, el evento que quieran, lo vamos a realizar en el restaurante más caro del país. En ese restaurante vamos a llevar a cabo la comida. Obviamente cada quien va a pagar sus gastos. Y uno dice, bueno, pues yo quiero ir a participar de esa comidita, así que todo el año voy a estar ahorrando mi dinerito para llegar a esa fecha y que pueda ir a comer con ellos. Y ahí está uno trabajando, esforzándose todo el año, guardando lo que puede para ese día. Y llega el gran día de la comida y ves los platillos suculentos, el menú riquísimo, vinos a la carta también. Escoges, pues dices, no, pues vamos a escoger este y no hay problema, tenemos para pagar. Y de repente ya termina la comida y traen la cuenta y, oh sorpresa, te das cuenta de que todo lo que trabajaste en el año, todo lo que te esforzaste, todo lo que ahorraste, no te alcanza para pagar eso. ¿Cómo se siente uno? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero ¿cómo se siente cuando llega alguien y te dice, no te preocupes, yo pago? Dices, ay, el descanso. Y aparte de por sí nada más, o sea, vas con amigos, vas con alguna persona que de repente están comprando algo y te dice, no te preocupes, yo pago. Es mi amigo. Ese sí es mi cuate. ¿Cómo se siente cuando alguien te dice, no te preocupes, yo pago? O mejor aún, hasta te subes al camión y alguien se sube primero que tú y te dice, ya pagué. Ahora imagínate un nivel superior a este. Una persona en prisión, en los lugares donde los condenan a muerte, ya sea para la inyección letal, que hoy en día es de esa manera. Pero han visto Milagros Inesperados, la película Milagros Inesperados, cómo van caminando hacia la villa hasta llegar a donde los van a ejecutar a través de la silla eléctrica. Y el miedo, la angustia, el temor de lo que va a pasar, y que ya cuando están a punto de inyectarte, de bajar la palanca para que pase la electricidad por tu cuerpo,
Que diga alguien, detengan todo, llegó el indulto, está perdonado. Está perdonado. ¿Cómo se sentirá la persona que ha sido perdonada de esa deuda tan grande? Que se le perdonó la vida. ¿Con qué se paga algo así? ¿Cómo agradeces por algo así? Si lo llevamos ahora a un nivel espiritual, ser reo de condenación eterna, no por violar una ley humana, sino por violar la ley de Dios, por ir en contra de la voluntad de Dios, y que seas culpable, tu expediente dice tiene que pagar con la muerte eterna, tiene que pagar en el infierno, tiene que pagar. Y que de repente llegue alguien y diga, tranquilos, a ese me lo dejan libre porque yo ya pagué por él. Yo ya pagué por él. Si nosotros no somos ni siquiera capaces de liberarnos físicamente, ¿cómo vamos a ser capaces de liberarnos espiritualmente? Necesitamos que alguien pague por nosotros. No vaya para allá, pero en Juan, en el libro de Juan, cuando está hablando de la crucifixión de Jesús, en el capítulo 19, en 3 ocasiones menciona para que se cumplieran las escrituras, para que se cumplieran las escrituras, para que se cumplieran las escrituras. Y una de esas ocasiones dice, y para que se cumplieran las escrituras dijo, consumado es. Consumado es. Se acabó, la obra está hecha. Yo ya pagué, dijo Jesús. La deuda ha sido cancelada, tú no debes nada, has sido declarado justo y tu expediente ha sido borrado completamente. Pero ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? ¿Por qué en lo espiritual tengo la necesidad de ser declarado justo yo? Porque dice en Romanos, la paga del pecado es la muerte. Durante muchos años yo viví pensando que yo no tenía nada que arrepentirme. O sea, yo fui educado por un militar, ¿no es cierto? Mi mamá, es casi lo mismo, pero me educó bien. Yo decía, a mí me educó con buenos principios, me dio una educación, se esmeró en estar detrás de mí, en no dejar que hiciera lo que yo quisiera, en limitarnos hasta cierto punto para que aprendiéramos a valorar las cosas. Nos enseñó respeto por la gente. Y cuando me llego y que me dice, Señor, es que te tienes que arrepentir de tu pecado. ¿Cuál pecado? ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo no ofendo a la gente, no insulto, no soy agresivo con nadie. No hago nada que yo considere que sea digno de arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir? Y entonces, hasta que Dios me da una sacudidita de esas que da el Señor, que me hace voltear los ojos a Él y darme cuenta de que no es la ley humana la que he violado, sino su ley, la ley de Dios, sus principios, sus mandamientos, su voluntad. Y que no solamente la he violado, sino que constantemente
busco ir en contra de esos principios, busco ir en contra de su voluntad. Es entonces cuando me doy cuenta de que soy reo de muerte, cuando me doy cuenta de que también estoy condenado a una muerte eterna, que el mismo castigo que merece alguien que mató, lo merezco yo por ir en contra de la voluntad de Dios. Que por más justo que yo sea para los ojos de los hombres, delante de Dios, estoy en números rojos. Delante de Dios, estoy muerto. Bueno, me refiero a en aquel momento. Y cuando llega pues esta revelación a mi vida, donde Dios me muestra mi condición y me hace ver que yo necesito ser salvado, yo necesito de alguien que me perdone, que me haga justo delante de Dios, es cuando puedo voltear mis ojos hacia Él. Y gracias a Dios porque ese paso que hemos dado, pues creo que todos aquí. Como decía ahorita mi hermano Chuy, la salvación es personal. Cada uno de nosotros sabemos si le hemos entregado nuestra vida al Señor. En Romanos nos dice también en el capítulo 1 que aquel que no ama a Dios, dice, no le reconoce como a Dios. No busca hacer su voluntad, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. La condición de esta persona que se cree justo delante de Dios por ser justo delante de los hombres, dice, es un necio. Necio. Y esa era mi condición. ¿Qué es lo que un hombre, una persona, puede hacer para saldar una deuda de esa naturaleza? ¿Qué podemos hacer tú y yo? ¿Cuáles eran nuestros argumentos para llegar con Dios y decirle, pues, tú sabrás decidir mejor que yo, ¿no? Porque luego llegamos con una actitud así, con Dios, delante de Dios, decimos, sí, Señor, pues, tú sabes, tú eres justo, pero mira, yo hice esto y ayudé acá y ayudé allá y no me comporté así. ¿Cuáles son nuestros mayores argumentos, nuestras mayores cualidades, nuestras mejores obras para presentarle delante de Dios y decirle, por esto, yo creo que yo debo de ser considerado justo? Yo me merezco la salvación. ¿Qué dice la palabra que son nuestras obras para Dios? Nuestras mejores obras. Trapos de inmundicia. No hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer la justificación de Dios. Para merecer el perdón de parte de Dios. Nada que tú puedas hacer, nada que yo pueda hacer, no está en nuestras manos. Cuando el hombre vivía sin ley, antes de la ley de Moisés, no dice la Escritura, pues no había condenación porque no había nada que le impidiera actuar incorrectamente y no hacerse responsable por su conducta, por el agravio. Pero cuando viene la ley, entonces el hombre se da cuenta de en dónde ha fallado. La ley no es mala en sí misma. La ley busca que resalte el pecado de nosotros para que podamos proceder al arrepentimiento. Como cuando ponen un letrero, no tocar pintura fresca. Pues algunos a lo mejor pasaremos a pintura fresca,
Pero ahora no faltará alguno que llegue. ¿Será esta fresca? Yo creo que si pusieran ácido en las paredes después de la pintura, cada vez menos personas se atreverían a tocarlo, ¿no? No pise cemento fresco. Mi huella, mira. Voy a quedar plasmado para la posteridad. Y hasta se enorgullece. Mira, yo pise ahí con... Por ahí pasé yo. Por ahí pasé. O cuando de repente dice, se consignará las autoridades a quien tire lugar en este lugar, a quien tire basura en este lugar, a quien tire basura en este lugar. ¿Y qué pasa? Tiramos basura. Ahí está el letrerote que dice que se consignará a las autoridades. Ahora hay una ley, ahora hay algo que me dice que está mal, que está incorrecto. Por cierto, nosotros no podemos estar tirando basura, por favor. No podemos ser de los que tiran basura en la calle, de los que van con su bolsa de papas o lo que sea, su refresco, y lo tiramos en la calle. Tenemos que dar testimonio en todas partes. Pero regresando al punto, hay una ley que nos dice que estamos mal. Los principios de parte de Dios. Vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 31. El día de hoy, la palabra que el Señor nos va a dar, la he titulado Justificados por Cristo, parte 1. La siguiente ocasión que pueda compartir, completaremos el tema, pero el día de hoy vamos a ver la primera parte, Justificados por Cristo, parte 1. Vamos a leer Romanos 3, 19 al 31, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez vamos a leer ese versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese también. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Pues, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la de la fe, la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno
y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Lo que buscaba la ley era precisamente que el hombre pusiera su fe en el Señor, que se diera cuenta del pecado que había en él y entonces buscara el Salvador. Vamos a analizar esta justicia que el Señor ha dado, porque dice el versículo 21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. Dios otorga esa justicia. ¿Cuándo? Dice, ahora. Dice, pero ahora. En el tiempo en el cual Dios ha provisto la justicia para ti y para mí, pues lo vivimos en el momento en que nuestros pecados fueron perdonados. Quizá este mensaje para muchos de nosotros sea conocido, sea algo que ya sabemos, pero fue algo que el Señor puso en mi corazón hace un tiempo, porque creo que es necesario recordar de lo que estamos gozando hoy en día y que muchas veces pasamos por alto. Que tú has sido justificado delante de Dios, que hoy estás viviendo en la gracia, estás viviendo en la vida eterna de parte de Dios, precisamente porque fuiste justificado. Para los gentiles llegó ese momento cuando veíamos en Romanos capítulo 1 cómo el Señor, dice, los entrega a una mente entenebrecida, los entrega a pasiones vergonzosas, los entrega a juicios, ahí en Romanos 1. ¿Por qué? Porque no le quisieron reconocer a él como Dios, al gentil. Y al judío también le llega su momento, porque ellos querían ser justificados haciendo sus obras mediante la ley. Pero todo el capítulo 2 y parte del capítulo 3 de Romanos, Pablo habla a los judíos, y les hace ver, no es por las obras, nunca ha sido por las obras, es por la fe. Porque el que es descendiente de Abraham no es porque sea en lo físico, sino en lo espiritual, descendiente de la fe. La palabra manifestar, cuando dice se ha manifestado la justicia de Dios, es del griego fanero, que es manifestar a través de evidencia. Esto quiere decir que esta justicia de Dios fue hecha pública para que todos ahora pudieran entender que el medio ahí está puesto. ¿Tienes dudas de cómo llegar a Dios? Ahí está, a través de Jesucristo. Y dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otro medio, no hay otro camino. El único camino es Jesucristo. Dice el Señor, y Pablo lo confirma, ahora esa justicia se ha manifestado. Ya no hay duda de cómo puedes llegar al Padre, cómo puedes ser aceptado por Dios. Ahora hay evidencias, hay testimonio vivo. Y ese tiempo que se encuentra este verbo de manifestar nos habla de algo que nunca termina. Es considerado un presente perfecto, porque es aplicable para aquel entonces y aplicable para el día de hoy, para tu vida, para la mía. Y si, mi hermano,
Si tú tienes dudas el día de hoy de que hayas sido justificado por el Señor, si no tienes la seguridad de que eres salvo, esta es la oportunidad que el Señor nos está dando hoy. Y entonces esta palabra cobra vida, porque ahora ha venido la oportunidad a tu vida. Hoy es el tiempo para que podamos reconocer a ese camino, esa manifestación de la justicia de Dios y aceptarla como mía. Pablo quiere enfatizar que la manifestación es algo permanente, no es algo que pasó, es algo permanente hasta el día de hoy. Y dice también que esta justicia de parte de Dios, dice, fue testificada por la ley y por los profetas. Testificada por la ley y por los profetas. Esto implica que no debemos enseñar o dar la impresión de que la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús llegó tarde, o sea, como que a Dios se le pasó. Ay, chin, ya el hombre pecó, entonces ahora ¿cómo le hacemos? Pues manda muchos años después a Jesucristo para que pueda, a partir de Cristo, entonces ser salvo las personas. No, Dios tenía todo en control. Dice la palabra que el Cordero fue inmolado desde antes, incluso de la fundación del mundo. Y la ley y los profetas nos hablan de Jesús. Todo en la palabra de Dios nos habla de Jesús. Dice también la palabra, eso era sombra de lo que habría de venir, pero era un tipo de Jesús. ¿Qué era un tipo de Jesús? Los sacrificios, los utensilios en el templo. Ahí abajo hay un recuadro de cómo era el tabernáculo y todos los utensilios que se empleaban, la fuente de bronce, el pan, todo lo que había ahí representaba a Cristo Jesús. El cordero que se llevaba delante del sacerdote para ser sacrificado, la palomita que se llevaba para ser sacrificada, todo nos estaba hablando de Cristo. Cristo fue prometido desde Génesis capítulo 3 versículo 15 cuando Dios le dice a la serpiente, de la simiente de la mujer saldrá quien te herirá la cabeza. Cuando Isaac va a ser sacrificado y Dios manda el carnerito para que tome el lugar del muchacho, el sustituto. Cuando el pueblo va a salir de Egipto y le dicen sacrifiquen un cordero, Cristo Jesús. ¿Qué habrá pasado si alguien del pueblo de Israel, en ese momento cuando les dicen, ¿saben qué? Tienen que poner la sangre de un cordero en los dinteles, en la puerta, en las ventanas, para que cuando pase el ángel no afecte a los primogénitos de ese lugar? Si uno de ellos no creyó y no lo pintó, ¿qué habrá pasado? Entonces, ¿a través de qué viene la salvación? De la fe, de creer lo que el Señor dice y ponerlo en práctica a través de la obediencia. Siempre fue a través de la fe. Los profetas nos hablan también de Jesús. Isaías, los salmos nos hablan acerca de Jesús. Todo en el Antiguo Testamento manifiesta
que el plan perfecto de Dios siempre tuvo que ver con la figura de Cristo. Y es de lo que está hablando Pablo aquí. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado esa justicia de Dios, que fue testificada por la ley y por los profetas. Todo lo que han escuchado les dice al pueblo de Israel, lo que aprendieron era Cristo, era Jesús. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe. Es una justicia que se obtiene por fe. Pero la fe por creer, la fe solamente es un instrumento utilizado por Dios. No es la causa de nuestra salvación, es un medio solamente. La causa es Cristo. Una vez más hay que enfatizar que la fe no debe ser entendida como una obra de la persona. Yo tengo fe, entonces yo soy salvo porque creí. Entonces sí es una obra mía, porque yo creí. ¿Es así? No. Cuando Pablo dice aparte de la ley, que dice ahora aparte de la ley se ha manifestado, aparte podemos entenderlo como aparte de las obras de la ley, del creer que yo por mis acciones, del creer que yo porque soy muy bueno, del creer que yo porque he hecho mucho bien, del creer que porque yo apoyo a mucha gente, del creer porque yo no le hago daño a nadie. Esa es la justicia de los hombres. Esa es la justicia de los hombres. Creer que es que es muy bueno, se va a ir al cielo. Esa es la justicia del ser humano. Y muere alguien una vez, cuando falleció mi sobrino, pues sus familiares eran católicos y le hicieron una misa. Y yo estaba escuchando al sacerdote que decía, y ahora él está en la presencia del Señor. Y dije, bueno, pues sí, él está en la presencia del Señor, pero porque él un día confesó que Cristo era su Salvador. Pero el sacerdote no lo sabe. Él no sabe si realmente le entregó su vida a Cristo. Y dice la palabra que todos somos criaturas del Señor, pero hijos solamente que creen en Cristo Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la justicia de la persona, de los seres humanos, nos dice es que si tú no le haces daño a nadie, te mereces el cielo. No es así. No es así. Porque aún la fe es un don de Dios. Efesios 2:8. Chuy, por favor, Chuy García. Sí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. Es algo que da el Señor. Es algo que el Señor ha puesto en nosotros para que podamos creer en el sacrificio de Cristo. Entonces no hay obra alguna que el hombre pueda hacer para merecerse la salvación, para merecerse ser declarado justo
delante de Dios. Nada que tú y yo podamos hacer nos puede declarar justos. Porque es por fe, y la fe es un don de Dios. Viene de parte de Dios también. Esto es humillante, siempre lo hemos mencionado, es humillante para el ser humano que no podamos hacer absolutamente nada para merecernos siquiera ser considerados justos. Pero precisamente fue el diseño de parte de Dios en su plan perfecto para que ni tú ni yo nos jactáramos de que por mí, por lo que yo hice, estoy en la gloria con Dios. Yo no necesitaba un Salvador, porque por mis méritos lo conseguí. Nadie puede jactarse, nadie puede vanagloriarse de ser salvo por méritos propios. Esto nos muestra que el hombre está imposibilitado hasta para poder creer en Cristo. Si no es porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí, seguiríamos con el corazón endurecido, seguiríamos pensando que no le hacemos daño a nadie, que tenemos la gloria ganada. Por pura misericordia de Dios, Él ha puesto la fe en nosotros. ¿Y en qué debo creer? ¿Tener fe en qué? Dice, por medio de la fe en Jesucristo. Pero la palabra de Dios también nos dice que los demonios también creen. Tiemblan. ¿Creer qué? 1 Corintios 15. Versículos 3 al 4. Y Chuy Ortiz, por favor, si buscas Romanos 9, del 9 al 11. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. A ver, Ray, por favor. Porque primeramente he enseñado lo que así recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Que Cristo murió por mis pecados conforme a lo que estaba escrito. El cumplimiento de la promesa. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Dios lo levantó al tercer día como estaba escrito. Eso es lo que yo tengo que creer. Dice la palabra que solamente que venga todo aquel que es enviado a Dios y que pueda declarar que Cristo vino en carne, entonces es de Dios. Porque es fundamental que tú y yo creamos que efectivamente hace más de 2000 años vino un hombre que era Dios y se hizo siervo por ti y por mí, y que Él fue a la cruz voluntariamente, que puso su vida, como dice Jesús: yo pongo mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. Y que ese Cordero perfecto, sin pecado, sin mancha, pagó el precio por ti, por mí, por tus pecados, por los míos. Y que al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Fe en el sacrificio,
en la obra de Cristo. Romanos 9, por favor, Chuy, please. 9 que me vamos. 9 al 11. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No. No, mami, Perdón, es es 10, me equivoqué. Es 10, 9. Es Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por eso hablaba al principio de qué clase de Dios tenemos, en qué clase de Dios confiamos. Estamos viendo las manifestaciones del poder de Dios constantemente. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Dice, todo el que en él creyere no va a ser avergonzado. No va a ser avergonzado. Al fin y al cabo, el que salva es Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús es el medio. Cristo es el que salva. Y como cantamos hace un ratito, Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, hemos encontrado paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Justificados por esa fe, encontramos esa comunión con Dios. Cuando Cristo fue crucificado, al expirar, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, permitiendo el libre acceso al lugar santísimo. Ahora tú y yo podemos estar en presencia de Dios todo el tiempo. Y como cantábamos hace un rato, descansar en Él, adorarle, decirle: Abba Padre, Papito. Porque hemos sido justificados. Amén. Esta justicia es para todo el que cree. Dios no ha hecho acepción de personas. Es un Dios soberano. Y si la salvación es para el que cree. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Judíos y gentiles, como se llamen, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No, pero que allá en Roma hay uno que se... Todos. Pero que su mamá, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Solamente por creer en Cristo. El pecado del ser humano a través de Adán nos contaminó a todos. O sea, a través de un hombre entró el pecado y entonces todos somos considerados pecadores. Como un bebé de meses de nacido, como mi hijo, a su corta edad,
sabe cómo manipular a las personas. Dice, te tiene bien tomada la medida. Mira que te pasa. Todavía no cumple 8 meses mi hijo. Y dice, a mí no me hace esto que te hace a ti, este berrinche que te hace a ti para dormirlo. Yo tengo que agarrarlo y ponerme a caminar como loco por la casa para poder dormirlo. Dice, no, yo en el día jamás me paro para que se duerma. La otra vez tenía una bolsita. No miento, le di un pedacito de tortilla porque me estaba viendo comer un pedacito de tortilla, no para dejarla comer, nada más para que la pudiera tocar. Y se la quité, hizo un berrinche, se enojó. ¿Quién le enseñó eso a un bebé de 8 meses? La naturaleza de todos nosotros. Se hace que ya lo están corriendo contra mí. Pero es que no está. ¿Quién le enseña? Es la naturaleza que todos tenemos, que busca hacer nuestra voluntad, que buscamos hacer lo que nosotros queremos hacer. Pues sí, Dios dice, pero yo digo. Pues sí, la escritura dice, y está bien fácil ahí, pero ya en la aplicación práctica, pues uno tiene que ver los medios, ¿no? Uno tiene que obedecer. Todos pecaron. Ahí mismo, más adelante en Romanos 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya lo traemos, mis hermanos. La naturaleza de desobedecer e ir en contra de la voluntad de Dios. Dice, ¿y cuál es la consecuencia ahí en el versículo 23? Están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra destituido? En el griego es la palabra justereo. Fíjense lo que significa en el griego. La ilustración que nos da es estar falto de o no alcanzar. Lo podríamos traducir como: por cuanto todos pecaron y no les alcanza para obtener la gloria de Dios. Les hace falta algo para obtener la gloria de Dios. De hecho, es la misma palabra que se utiliza en Lucas 15, cuando nos habla de la parábola del hijo pródigo. Cuando dice, y alzó sus ojos, vamos a leerlo mejor. Lucas 15, es 14. El 14, por favor. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Es la misma palabra que se emplea cuando dice que comenzó a faltarle, a cuando dice están destituidos, nos hace falta algo. Tenemos que reconocer
que nos hace falta algo, que nosotros no estamos completos o no estamos bien así como estamos, mis hermanos. Si no reconocía yo en aquel momento cuando yo sentía que no tenía nada que arrepentirme, que me hacía falta algo, jamás iba a voltear mis ojos al Señor. Jamás, por mí mismo. Y es una situación constante, es algo que prevalece hasta el día de hoy. Porque cuando nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, nos sigue hablando a nosotros en este tiempo. Yo sigo siendo un pecador, ahora soy redimido por parte de Dios. Pero vuelvo a hacer el llamado, mi hermano. Si tú crees que aún no le has entregado tu vida a Cristo, si no estás seguro de que eres salvo, hoy es un buen tiempo de que voltees a los ojos al Señor y digas, me haces falta tú. No estoy completo, me haces falta tú, Señor. Estoy destituido de la gloria de Dios. No puedo alcanzarla por mis méritos. Me haces falta tú. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, dice la palabra de Dios que empezamos a vivir la vida eterna. Estamos siendo partícipes de la vida eterna. Disfrutamos ya ahora de la promesa del Señor Jesús. Y lo vivimos en momentos como ese que mencionaba nuestro hermano Chuy. Cuando Dios ya está su presencia en ti, en todo momento, en todo tiempo, aún en los momentos más difíciles. Y el Señor te dice, yo soy tu consolación, yo soy tu consuelo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu escudo. Lo cantábamos hace un rato el Salmo 3. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. El Señor es escudo alrededor de mí. Es algo que podemos disfrutar desde ahora y que podemos vivir con la esperanza de que un día en la gloria seguiremos adorándole por la eternidad. Qué preciosa promesa, qué maravillosa promesa, pero qué bendición que desde este tiempo nosotros podamos experimentar también las bendiciones de parte de Dios por ser sus hijos. Y es un llamado de atención porque para que nos preguntemos, ¿estamos disfrutando de la vida que Dios nos ha dado? ¿O la vida, como muchos autores de canciones, es un martirio? La vida es dolor. La vida es un lamento para muchos. ¿Para ti qué es la vida? Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Morir es ganancia. Me voy con el Señor. Pero aquí en esta vida el vivir es Cristo. Tenemos que aprender a disfrutar lo que el Señor nos está dando aquí. Porque si aprendemos a disfrutar lo que el Señor nos da, vamos a ser agradecidos con Él. Vamos a agradecerle por tantas y tantas bendiciones que nos da. Pues, por esta situación de mi compañera, que les pido sus oraciones para ella. Se llama Alejandra Bravo. Cuando salimos de estar con ella, Pam me decía, yo doy gracias a Dios. Sí, él no ahorita dice, todo el tiempo doy gracias a Dios por la salud que tenemos. Y doy gracias a Dios porque me permite estar consciente de
que necesito agradecerlo. No solamente ser un agradecimiento, ay sí, gracias Señor, sino darme realmente cuenta de lo que el Señor está haciendo en mi vida, para ser agradecido. Esta justicia viene totalmente por la gracia de Dios, dice el versículo 24. Cuando regresamos ahí a Romanos. Siendo justificados gratuitamente y por su gracia. Pablo enfatiza que la justificación es un don, es un regalo, gratuitamente, sin costo alguno. Y por su gracia, la palabra que aquí se emplea para gracia es charis o charis, que significa aprobación. Hemos sido encontrados aprobados por Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso. Porque Él quiso. Romanos 4, versículos 4 al 12. Dice la palabra de Dios: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, o sea, antes de que viniera la ley. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también de que a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Lo deja súper claro Pablo aquí, el Espíritu Santo a través de Pablo. No es por la ley, no es por las obras, es por la gracia de Dios. Por la gracia del Señor. Porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí. La gracia está completamente opuesta en este sentido a lo que la ley decía. Porque la ley decía: haz para que vivas. Y la gracia dice: cree para que vivas. Cree para que tengas vida eterna. Esta justicia viene también por el sacrificio de Jesús. Porque dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aunque la justificación es gratuita para el ser humano, siempre le he dicho, la salvación fue gratis para nosotros, pero no quiere decir que no tuvo un valor, un costo. Porque hubo un sacrificio.
Nosotros no podíamos pagar por esa salvación. Por eso tuvo que ser Cristo quien pagara. Redención es una de las palabras claves del Nuevo Testamento. Significa, o bien viene del griego, apolutrosis, que es soltar a un esclavo a través de un pago de un precio. Tú y yo éramos esclavos, éramos prisioneros, éramos reos de muerte, y por el pago de Cristo fuimos redimidos. Tu deuda fue cancelada, tu deuda fue pagada. Es diferente expiación a redención. La expiación que menciona en el Antiguo Testamento y en algunas partes del Nuevo también implicaba cubrir el pecado. El corderito que se sacrificaba, la sangre era para cubrir el pecado del pueblo. Y dice la palabra de Dios en Isaías: si tus pecados fueran rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Hoy está en la palabra: y tomaré tus pecados y los arrojaré al fondo del océano. Pero no desaparecían. En Cristo el pecado es borrado. Tu expediente es tomado, hecho pedacitos, quemado en el fuego, le soplas las cenizas y desapareció. No existe más tu expediente delante de Dios. La gracia del Señor, la redención del Señor va más allá de solamente decir: sí, Él es justo. Es justo, es aprobado, es aceptado y no tiene expediente aquí de pecado. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el sacrificio de Cristo Jesús para ti. Justificación va más allá. Y es solamente por la muerte, la obra redentora de Cristo, que Dios nos puede justificar. No hay otro medio, mis hermanos. Cuando en la época del Renacimiento hubo un escultor, pintor llamado Miguel Ángel, quizá muchos hayan escuchado de él. Miguel Ángel era un gran artista, pero se le conoció también como un hombre muy temperamental, colérico, dice hasta las cachas, dice un dicho. Y este hombre dejó muchas obras inconclusas. Miren que era un gran artista. Pintó la cúpula de la Capilla Sixtina, que es una de las obras de arte más hermosas de la historia del arte en sí mismo. Pero este hombre, dicen, cuando se enojaba, dejaba obras sin terminar y después las concluía. Al fallecer, dejó muchas obras inconclusas. Cristo no. Cristo no es un hombre. Cristo terminó la obra. Ya no se le puede añadir nada a esa obra. Ya no puedes agregarle un poquito a esa obra. No es la fe en Cristo Jesús más lo que yo pueda hacer. No es creer en Cristo Jesús, pero mi buen comportamiento me va a justificar. No, tú ya fuiste justificado cuando creíste. Dice: las buenas obras fueron diseñadas para que vivamos a través de ellas, para que las practiquemos, para que demos testimonio, para que ayudemos a otras personas. Pero no es para que tú seas más justificado, más salvo. No eres más salvo después de ayunar 40 días. No eres más salvo ni más justo delante de Dios después de 3 noches de oración de rodillas. Porque muchas veces queremos
quedar bien con Dios con ese tipo de actitudes. Creemos que vamos a ser más aceptados por Dios porque yo demuestre cuánto sufro por Dios. La obra ya fue terminada, mis hermanos. No le podemos agregar absolutamente nada a ese sacrificio del Señor porque fue perfecto, fue completo, fue total y abarcó todas las áreas. No se le puede agregar absolutamente nada. Consumado es. Ahí selló Cristo todo. Se acabó. Consumado es. Dos palabras que cambiaron la vida del mundo. A esto vine, está hecho, está cumplido. Dos palabras que para el Padre, para Dios, fueron palabras de cumplimiento, para que se cumpliese lo que estaba escrito, que el Cordero sería sacrificado, que lo que está en Isaías 53 fuera plasmado ahí en Cristo Jesús. Para el creyente son dos palabras, estas palabras de Cristo son palabras de seguridad para nosotros. Por eso hablábamos hace un ratito de qué clase de Dios tenemos. Palabras de seguridad. Consumado es, la obra fue hecha por ti y por mí, mi hermano. Si tú crees en ese sacrificio, en esa obra redentora del Señor, tienes la seguridad de que tienes la vida eterna, la salvación y el perdón de tus pecados. Palabras de seguridad, consumado es. Y para el pecador son palabras de esperanza, palabras de salvación. Para el que no tiene a Cristo, si tú, vuelvo a hacer la invitación, si tú no tienes a Cristo, no le has entregado a Cristo, no importa si tienes 10, 15 años viniendo a una iglesia cristiana con esto. Yo tenía 17 años y había ido a una iglesia cristiana durante más de 10 años, toda mi vida prácticamente, para hasta que vino convicción de pecado en mi vida. No por ser hijo de mi madre que era cristiana, no por ser nieto de mi abuelo que se convirtió, ya quiere decir que yo soy salvo. Hasta que el Señor me mostró mi condición de pecador, hasta que me di cuenta que yo necesito un Salvador. Joven, adulto, necesitas un Salvador. Y se llama Cristo Jesús. Y hoy es el tiempo para que tú tomes ese sacrificio, lo hagas tuyo, le digas a Dios: Señor, yo creo en la obra redentora de tu Hijo Cristo Jesús. Yo creo que tú lo enviaste a morir por mis pecados. Yo creo que tú lo enviaste a pagar mi deuda. Yo reconozco mi pecado, me arrepiento de mi pecado. Perdóname porque fue necesario que tu Hijo Jesús viniera a morir y a tomar mi lugar en esa cruz. Palabras de esperanza para el pecador. No es un permiso para pecar después de creer, porque el que cree verdaderamente busca apartarse del pecado. Y esto lo analizaremos en el mensaje posterior. El que cree, obedece y se arrepiente, no permanece en su pecado. Si usted está luchando el día de hoy con una aflicción, con algún dolor, con desánimo,
tome estas palabras de Jesús para su vida, para que lo conforten, para que lo alienten, para que lo levanten. La obra fue hecha por ti y por mí. Consumado es. Ahora tú eres justo delante de Dios. Has sido justificado por la fe a través de Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor.